les había comentado el otro día, habló un poco del mercado laboral, de todo lo que nosotros como profesionales, una vez que obtenemos nuestro título, podemos hacer. Y en realidad, Odontología Integral busca un poco esto para que ustedes sepan qué cosas nosotros, una vez recibidos, podemos hacer. Podemos ser investigadores, por eso la doctora le dio el otro día el tema de investigación. Podemos trabajar en salud pública. ¿Se acuerdan cuando la doctora Aculí le explicó todo el tema de lo que era la atención primaria y todas esas cosas? Podemos trabajar en forma particular, podemos ser docentes, o sea, muchas cosas podemos realizar desde el momento en que obtenemos nuestro título y bueno, y nos dedicamos a lo que nosotros más nos guste, digamos. Pero bueno, dentro de lo que es el mercado laboral, nosotros habíamos visto que el sistema argentino de salud está compuesto por 3 sectores que la bibliografía dice que están poco integrados entre sí y a su vez están como disgregados cada uno, o sea, individualmente, digamos. O sea, dentro del sector privado tenemos degradaciones, digamos, o sea, están todos como separaditos, que no sería lo ideal. Y entonces tenemos estos 3 subsectores que son el sector privado, el sector de la seguridad social y el sector público. Dentro del subsector privado, nosotros vemos que está formado, como ahí lo explica, por empresas de afiliación voluntaria, que obtienen los fondos de los individuos, o sea, que se afilian voluntariamente, o de empresas que cobran una mensualidad a sus afiliados y le brindan acceso a los servicios médicos. Dentro de esto, digamos, del subsector privado, tenemos las denominadas empresas de medicina prepaga, que son los proveedores de los servicios a los afiliados que toman, digamos, una medicina prepaga. Los que los van a atender son los profesionales que prestan servicios independientes a pacientes particulares que se asociaron a ella, o sea, en sus consultorios, digamos, y también los establecimientos de salud que están agrupados dentro de la Confederación Argentina de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados. Es decir, esto es lo que nosotros mal llamamos en realidad obras sociales, pero son de empresas como particulares. Por eso yo ahí les mostré bien cuáles son, Swiss Medical, por ejemplo, Medife y OSDE, y nosotros podemos utilizar el servicio con un profesional en forma particular o podemos ir a así como dice ahí, clínicas, sanatorios y hospitales privados, ¿sí? Las empresas de medicina prepaga cubren a la población de mayores recursos que están afiliados en forma individual o familiar o a través de sus empresas. Es decir, que yo puedo afiliarme a alguna de estas obras sociales, tengo que, ahí como dice, voluntariamente, tengo que hacer un aporte, puedo afiliarme yo sola o puedo afiliar a mi familia. O a su vez, el lugar donde yo trabaje, llámese, no sé, alguna empresa, hace un contrato con alguna de estas obras sociales, o sea, de estas empresas de medicina prepaga, entonces de mi sueldo me descuentan una porción para que yo pueda tener alguna de estas, digamos, obras sociales, por así decir, mal llamadas, digamos. Bueno, entonces ahí tenemos que, para que ustedes entiendan, OSDE, Swiss Medical, Medife, Medicus, hay miles en el país, o sea, empresas de medicina prepaga. Le nombro las más importantes como para que ustedes les quede, digamos, el concepto. Después tenemos el sector de la seguridad social, que está formado por múltiples seguros sociales, pero tienen afiliación obligatoria. La anterior era voluntaria,
y esta es obligatoria. Los fondos para estas obras sociales, digamos, se obtienen de las contribuciones obligatorias de los trabajadores, de los empleados que cubren a los trabajadores asalariados y a sus familias según la rama de la actividad. Es decir, por ejemplo, yo soy docente de nivel primario, puedo tener OSECAC, por decirles así. O si trabajo en la municipalidad de Corrientes o en alguna entidad pública de la provincia, puedo tener IOSCOR. O sea, voy a tener IOSCOR, no puedo elegir, por eso ahí les aclaré bien que es de afiliación obligatoria. Y también dentro de la seguridad social está el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, con el programa de asistencia médica integral, que es el PAMI, que cubre a los jubilados nacionales, o sea, de la nación, digamos, y a sus familias. Y dentro de estas obras sociales, nosotros tenemos que hay obras sociales nacionales y las obras sociales provinciales. Así que acá tenemos, por ejemplo, dentro de las obras sociales nacionales, tenemos OSPLAT, OSECAC, Poder Judicial de la Nación, ISUNE, PAMI. Entonces, estas son, digamos, estas son las realmente llamadas obras sociales. O sea que si uno está empleado en algún lugar, uno no puede elegir la obra social. O sea, todos los trabajadores de la administración pública, por así decirlo, en Corrientes o en Misión, en cualquier otra parte, tienen que tener la obra social de la provincia, como ahí les mostré que en IOSCOR se llama aquí en Corrientes, el IPS está en Misiones, el INSEP está en la provincia del Chaco y el IACEP está en la provincia de Formosa. ¿Van entendiendo o no? Sí, doctora, se entiende. Sí, doc, se entiende. Sí, Doc. Gracias, Dayana. Bueno, después tenemos el subsector público, que bueno, está integrado por los ministerios de salud nacional, provincial y las secretarías municipales de salud. Los fondos se obtienen de los recursos de la nación, de la provincia, de los municipios. Y prestan atención gratuita a toda persona que lo demande y en general son las personas sin seguridad social o sin capacidad de pago. O sea, todas las personas que, digamos, tengan bajos recursos acceden a la atención, digamos, gratuita en la parte pública. ¿Y quiénes son los que brindan esta atención? Los hospitales públicos, los centros de salud públicos y las salas de atención primaria de la salud. Vamos a ver que cuando ustedes hagan la pasantía, van a ir a estos lugares. Por ejemplo, de un hospital público, aquí en Corrientes tenemos el Hospital Vidal, en Posadas está el Hospital Madariaga, en el Chaco está el Hospital Perrando, o el Hospital Odontológico de Chaco, digamos. En Formosa está el OSI, que es el Hospital de Alta Complejidad. Y después tenemos los centros de atención primaria de la salud, el CAPS 10, el CAPS 14, CAPS 2, 3, 4, 5 y 6, que son todos estos lugares, menos el Perrando, tienen convenio con la facultad para que ustedes vayan a hacer sus pasantías. O sea que ustedes van a atender todo este tipo de pacientes, digamos, que no tienen acceso a poder pagar un odontólogo en forma particular, no tienen obra social, no tienen prepaga, no tienen nada, ¿sí? Entonces, bueno, y las salas que tenemos acá en Corrientes, en las que ustedes pueden ir a trabajar, tenemos el SAP Susini y el SAP Blugerman. Bueno, una vez que nosotros nos recibimos para comenzar a trabajar como profesionales, necesitamos gestionar la matrícula. Que acá en Chaco
ustedes van a tener que, una vez recibidos, tienen que ir a gestionarla al Colegio de Odontólogos. En Corrientes, la matrícula profesional se gestiona en el Ministerio de Salud Pública. En Misiones, la matrícula se gestiona en el Colegio de Odontólogos y en Formosa, en el Ministerio de Desarrollo Humano. O sea, vieron como que cada provincia tiene su lugar donde nosotros tenemos que ir a gestionar la matrícula. Y después también, que yo no lo coloqué acá, hay una matrícula profesional nacional que se gestiona también en el Ministerio de Salud Pública de la Nación. Algunas provincias habilitan que uno pueda trabajar con esa matrícula. Pero bueno, donde uno quiere empezar a hacer algún trámite de trabajar con obras sociales, cada provincia les va a exigir, digamos, tener la matrícula profesional del lugar donde ustedes van a ejercer la profesión. Doctora, Y hay lugares que tienen costos y en otros lugares no se paga nada. Aquí en Corrientes la matrícula profesional de los odontólogos es gratuita. Y después ya en Misiones, Formosas y Chaco creo que tienen costo. doctora, Bueno, una vez que nosotros queremos empezar a trabajar en nuestros consultorios con obras sociales y atender a los pacientes, digamos, tenemos dos tipos de opciones. Los convenios particulares que se dan entre el profesional y la obra social. Es decir, uno puede ir y, bueno, ir por decirle a OSDE y decirle, bueno, yo soy odontóloga, quisiera hacer un convenio particular para trabajar atender pacientes de OSDE. Esto generalmente, o sea, antes sí estaba como más habilitado, por así decirlo. O sea, las obras sociales o la empresa de medicina prepaga hacían convenios particulares con los odontólogos. En la actualidad está más complicado hacerlo. Generalmente ya la empresa de medicina prepaga o la obra social ya hace convenio con el colegio, con una asociación, con un círculo, y ahí recién podemos trabajar con obras sociales. Los convenios particulares que hoy se están manejando son solamente de los profesionales que sean especialistas en alguna rama. Por decirles, Prevención Salud busca o llama a concurso o llama a presentarse a profesionales que sean especialistas en ortodoncia. Y de esos se pueden presentar 10, 20 o 3 o lo que sea para atender todos los pacientes que sean de esa obra social, atender y hacer la ortodoncia. Pero son elegidas, no es que todo el mundo puede hacer. De cada especialidad, más o menos se eligen 3 profesionales, 3 endodoncistas, 3 implantólogos. O sea que no es que todos nosotros los odontólogos podemos ir a hacer un convenio particular. ¿Entienden? Lo que sí nosotros podemos hacer es otro tipo de tratamientos, ya sea operatoria y esas cosas que podemos hacer todos los odontólogos, digamos, comunes, pero tenemos que afiliarnos a estas asociaciones que yo les nombré ahí. En Misiones está la Federación Odontológica de Misiones, que agrupa a las siguientes entidades. Al Círculo de Odontológico de Misiones Zona Sur, al Círculo Odontológico Alto Paraná y al Círculo Odontológico Zona Centro. Misiones tiene como dividido, o sea, los círculos de acuerdo al lugar donde uno vaya a trabajar. Por decirles, Oberá puede estar en el zona sur o centro. El Dorado, Misiones, puede estar o sea, estaría dentro del Alto Paraná. Yo la verdad que los límites bien de los círculos no sé. Eso van a poder preguntarle ahora a los que estén interesados, los odontólogos de Misiones, qué círculo le correspondería de acuerdo al lugar donde ustedes piensan asentarse. En Corrientes, nosotros vamos a trabajar con obras sociales
nos tenemos que afiliar al Colegio de Odontólogos o a la Asociación Odontológica de Corrientes. En el Chaco, el que toma, digamos, todo lo que es, así como les brinda la matrícula, también les va a proveer todo lo que sea la atención con obras sociales el Colegio de Odontólogos. Vieron que es diferente el tema de lo que sea el trámite de matrícula a lo que sea la atención con obras sociales. Vieron que son diferentes, o sea, en Misiones, por ejemplo, uno se saca la matrícula como profesional en el colegio de odontólogos, pero el que nos va a brindar digamos, la posibilidad de trabajar con las obras sociales es el círculo, o sea, que son entidades diferentes. El único que tiene lo mismo es el Chaco. Y en Formosa, quienes se encargan de lo que es la parte de obras sociales, están el Círculo Odontológico de Formosa, la Asociación Odontológica y ACICLA. O sea, ustedes pueden, las personas que vayan a trabajar a Formosa se pueden afiliar a cualquiera de esos 3 lugares, ¿sí? Uno elige, lo mismo que aquí en Corrientes, uno puede o afiliarse al Colegio de Odontólogos o afiliarse a la Asociación Odontológica de Corrientes. Entonces uno va y averigua y ve a ver qué beneficios me da el Colegio de Odontólogos, qué porcentaje me quita, digamos, de mi facturación, porque acuérdense que todas estas asociaciones trabajan y viven de acuerdo a lo que, o sea, nosotros, o sea, toman de nuestro pago, digamos, un porcentaje de la facturación. Algunos lugares toman 10% de la facturación, otros el 7%, otros el 15%, de acuerdo al lugar y de acuerdo a la asociación, o sea, cada una en eso, digamos que lo direcciona como ellos quieren. Ahora cuando ustedes en la próxima clase estén con los directivos, digamos, de cada lugar, le van a ir preguntando a ver qué beneficios tienen. Por ahí hay, por ejemplo, el Colegio de Odontólogos de aquí de Corrientes, tiene el beneficio que al ser uno colegiado, tiene un campo donde hay pileta, donde hay, bueno, y uno como es socio del Colegio de Odontólogos puede disponer del lugar, puede ir a la pileta, a unas canchas, o sea, hay cosas así que tiene cada lugar que le va a ofrecer servicios. Por decirle, el círculo de misiones tiene toda la parte científica. O sea, ustedes tienen por ahí descuentos en cursos que se dicten en el lugar o capaz que tengan algún otro beneficio, que bueno, todo eso ustedes se van a tener que ir ensalzando, investigando a ver en qué lugar les conviene, con qué lugar les conviene hacer el convenio, digamos. Bueno, nosotros cuando le atendemos a un paciente, tenemos que presentar al cobro, digamos, las prestaciones que le realizamos a los pacientes. ¿Y cómo vamos a presentar esas prestaciones? Digamos, a través de ficha del colegio, de la asociación o del círculo, es decir, que yo me asocio al colegio, les hablo de Corrientes para no mezclarles tanto, yo me asocio al Colegio Odontólogo de Corrientes. Voy a atender todas las obras sociales que estén en convenio con el Colegio de Odontólogos y el Colegio de Odontólogos me va a dar una ficha que es del colegio. Entonces, yo voy a facturar algunas obras sociales, o sea, casi todas las obras sociales a través de esa ficha, ¿sí? Y nosotros podemos hacerlo en forma directa, como está acá, es decir, viene el paciente, yo lo atiendo, el paciente me firma la ficha y se va. Y después tenemos otras obras sociales, como por ejemplo es el IOSCOR acá en Corrientes, que tiene auditoría pre y auditoría post. Es decir, viene mi paciente, yo le hago la consulta, miro qué cosas tiene, bueno, le hago la planificación de acuerdo al plan de tratamiento que yo voy a realizar en él, anoto los códigos que voy a utilizar, que le voy a hacer una obturación, le voy a hacer una extracción, le voy a hacer una traqueotomía. Bueno, entonces anoto todo eso en una ficha, en la ficha del colegio, y el paciente debe ir hasta IOSCOR, le debe mirar un odontólogo en IOSCOR y decirle, bueno, sí, está autorizado esto, o esta prestación sí le puede hacer, o esta prestación no le puede hacer, y el paciente viene con la autorización
le hago el trabajo y después tiene que ir de nuevo con su ficha a que le controle nuevamente el auditor a ver si lo que yo quiero facturar realmente está realizado. Y esto, la verdad, es un poco engorroso, sobre todo por ahí cuando uno no tiene mucha confianza con los pacientes, porque hay pacientes que ya no vuelven, o sea, uno le atiende, le hace todas las prestaciones y con el control postoperatorio se lleva la ficha, no viene más, no nos trae más el postoperatorio, o sea, y el trabajo que hicimos es como en vano. Por eso, por ahí, cuando fue el tema de pandemia, esto todo era en forma directa, pero hay obras sociales que exigen tener auditoría pre y postoperatoria. Pero esto pasa por culpa nuestra en realidad. O sea, que haya llegado a esto de tener que hacer auditorías, es que los odontólogos facturaban cosas que no le hacían a los pacientes. Les facturaban extracciones, les facturaban obturaciones, resinas, coronas y después los pacientes iban a otro odontólogo y, bueno, veían que no tenía nada de eso hecho y bueno, entonces en parte esto que haya auditoría pre y post, que hoy nos joroba un poquitito, es también culpa de los profesionales, digamos, de nuestra. Bueno, y después la otra forma de presentación es a través de la ficha de la obra social. O sea, yo trabajando dentro del Colegio de Odontólogos, tengo la ficha del Colegio de Odontólogos que facturo todas las obras sociales, pero ODE, por ejemplo, tiene su ficha personal, su ficha propia, digamos. Entonces tengo que tener la ficha de OSDE para los pacientes de OSDE. Poder Judicial y todas esas, hay otras obras sociales que cada obra social, hay algunas que exigen su ficha particular, digamos. Entonces, tenemos que tener eso para poder trabajarle a los pacientes. Y bueno, ¿cuáles son las normas de trabajo, digamos, que tenemos que tener en cuenta cuando realizamos la atención a través de las obras sociales? Nosotros tenemos que rellenar la ficha, o sea, del afiliado con letra legible, tiene que estar por duplicado o triplicado, porque el duplicado generalmente, por ejemplo, la gente que va con auditoría, el duplicado queda en Yoscor y el original traen al profesional para ser presentado al colegio para el cobro. Otros lo hacen por triplicado para quedarse con una constancia, porque si yo atiendo un paciente de Yoscor y lo hago por duplicado, una de las planillas se queda a Yoscor y la otra planilla va al colegio de odontólogos. O sea que yo no tengo una constancia de que trabajé en ese paciente. Si bien después del momento del cobro hay como digamos, una explicación de lo que se pagó, pero lo mejor siempre sería tener por triplicado. Después tenemos que utilizar de forma precisa el sistema de 2 dígitos. Ustedes bien saben que eso es de acuerdo a los cuadrantes, la pieza 14, la pieza 22, o sea, eso sería el sistema de 2 dígitos. Tenemos que poner el lugar y fecha, correcto, el nombre de la obra social, porque puedo atender con la misma ficha del colegio, como les dije, atender pacientes de Medife, pacientes de Swiss Medical, de OSDE, o sea, de OSDE no, de Yoscor o de otra obra social. Entonces tengo que poner bien el nombre de la obra social, los datos completos del paciente, que eso tiene que estar siempre bien especificado. El nombre y apellido del paciente con el DNI. Si por ahí viene un niño, por decirles, que es menor de edad, tiene que tener el nombre del paciente del afiliado titular, o sea, el padre, la madre o quien sea el titular de la obra social, con el DNI, con el DNI del paciente, el teléfono y el lugar de trabajo del titular, ya sea que trabaje en la municipalidad, en ACOR o en alguna escuela. Los datos del profesional, o sea, de ustedes, digamos, el nombre, el apellido y la matrícula, el ontograma completo, que bueno, en las obras sociales creo que es diferente de lo que ustedes aprenden en la facultad, porque en las obras sociales todo lo que sean prestaciones para realizar, nosotros las pintamos en azul, o sea, el paciente viene, hay que hacer una extracción,
tiene alguna caries, tenemos que marcar con azul. Y con rojo se va a marcar todas las prestaciones que el paciente ya tiene realizadas y que están en buen estado, digamos. El código de prestación que se va a realizar en la pieza, que se va a realizar la pieza dentaria y el arancel. Hay algunas obras sociales que tienen especificado y nosotros en la ficha ponemos lo que vale el trabajo, digamos. Y esto muy fundamental y que nunca se deben olvidar, la firma y el sello del profesional. Y por todas estas cosas, si le faltan estos datos, generalmente la ficha vuelve al profesional y a veces se demoran 2 o 3 meses en ustedes en buscar, en que el colegio les avise que falta algún dato. Así que siempre tienen que tener presente que tienen que hacerlo bien completito todo, tomarse el tiempo de rever todas estas cosas antes de presentarlas. Bueno, el motivo de los débitos. Es decir, los débitos serían todas las cosas que me van a descontar si no están bien hechas. Por ejemplo, la falta de firma del profesional, la falta del sello del profesional, o sea, es lo que yo le digo, le van a devolver la ficha, o sea, no le van a pagar, van a demorarse. La falta de la firma del paciente, que es muy importante, digamos que cada vez que usted hace una prestación, el paciente tiene que firmar. La utilización de los códigos incorrectos, es decir, que yo marco una extracción en un incisivo y el incisivo, o sea, está bien, así que todas esas cosas tienen que ver. El reemplazo de las firmas por comillas, porque si yo le hago a un paciente 5 cosas, las 5 veces el paciente tiene que firmar, no es que puede firmar una vez y hacer comillas, o sea, devuelven la ficha. Y la colocación incorrecta de los datos del afiliado. A veces en el apuro uno pone mal el número del carnet del afiliado, qué sé yo, el nombre no está bien o del afiliado titular y bueno, entonces vuelve otra vez la ficha y no nos pagan. Bueno, y acá como para que ustedes vean, actualmente los aranceles que nosotros tenemos, lo que estaría valiendo hoy, según la Federación Argentina de los Colegios de Odontólogos, las prestaciones que nosotros tenemos. Esto ustedes lo tienen en su dossier. ¿Qué significa cada código? Yo les nombré 5, así para no serles tan tediosa la clase, pero por ejemplo, esto es lo que yo les decía hoy. El código 0101 corresponde a la consulta, al examen y al fichado y plan de tratamiento. O sea que la primera vez que viene un paciente, nosotros sí o sí tenemos que ponerle en su ficha este código, 0101, que es nuestra consulta. Y es una vez al año nada más que se puede facturar ese código. Y bueno, actualmente hoy una consulta, un odontólogo en forma particular, debería estar cobrando 4.200 pesos y, bueno, y más. O sea, ese es digamos, el arancel mínimo que se cobra. Una obturación, acá 0216, se me va el cursor, ahí está. El 0216, que es reconstrucción con material estético, en algunas obras sociales este código varía, es 0222, 0208, depende de la obra social. Pero es reconstrucción con material estético. Hoy valdría 12.000 pesos, o sea, se le podría cobrar al paciente, es el arancel mínimo por cada, por así decirlo, obturación. Un tratamiento de conducto en un uniradicular, 14.220 pesos. Una extracción dentaria, que es el código 1001, el paciente debería como mínimo pagar 7.850 pesos. Y el 0501, que corresponde a la tartarectomía y el cepillado mecánico, 6.200 pesos. Estos son los aranceles mínimos, ¿eh? De ahí el profesional para arriba puede cobrar lo que quiera. Pero esto sería lo que más o menos está, digamos, contemplado, los gastos y todos los insumos que nosotros tenemos cada vez que un paciente entra a nuestro consultorio. Acuérdense que nosotros tenemos mucho gasto de descartable. Bueno, después del COVID se incrementó más aún eso. Tenemos
el camisolín, el mameluco, el globo, bueno, eso no es, pero tenemos la cofia, los barbijos y todo lo que sea para el paciente, baberos, camisolines también, que al día de hoy hay muchos. Yo todavía, por ejemplo, le pongo camisolina a los pacientes. eh, Todos los gastos que haya de descartable, o sea, rollito de algodón, tubo anestesia, o sea, miles de cosas que nosotros tenemos de gastos fijos por una prestación que el paciente venga a realizarse. No es como por ahí en la medicina, que bueno, tenemos una camilla y bueno, el doctor, aparte de todo lo que invierte en conocimiento, por supuesto que no hay que desvalorizar, pero no tiene gastos de insumo como tenemos nosotros, que aparte de que tenemos que pagar cursos y perfeccionarnos, tenemos insumos caros para tratar a los pacientes. Por eso es que la odontología dentro, o sea, es como una rama que todo el mundo lo considera que es bastante cara, digamos. Pero es que tenemos muchos gastos. Y bueno, ustedes se pueden dar cuenta en la práctica, ustedes ahí en la clínica con los pacientes, que hay gastos fijos. Bueno, acá les hice una comparación de lo que son las obras sociales de cada provincia. ¿Se acuerdan que yo les dije que cuando había trabajadores así de la administración pública o docentes o lo que sea de cada lugar, tienen afiliación obligatoria a estas obras sociales, ¿sí? En Corrientes tenemos Yoscor, en Misiones el IPS, en Chaco el INSEP y en Formosa el IACEP. Y acá yo les hago la comparación de lo que paga. En Corrientes, una consulta el Yoscor, que es este código de consulta, está pagando 700 pesos. En Misiones, el IPS está pagando 1.680 pesos. El INSEP está pagando la consulta 1.177 pesos. Y en Formosa, 1.457 pesos. O sea que Corrientes tiene bastante bajo sus aranceles. La obra social del Yoscor. En Misiones, este código que es 0217, que es la obturación con material, digamos, una restauración estética, material de fotocurado. Ese código 217 es para IPS, ¿sí? 216 es la misma prestación, pero lo usa Corrientes y Formosa para cualquier tipo de obturación con lámpara. Yoscor paga 1.500 pesos, IPS 2.700, el INSEP del Chaco 1.581 y en Formosa 2.110 pesos. La extracción dentaria, que sería el siguiente código, que es el 1001, Yoscor paga 1.500, el IPS en Misiones 3.500 una extracción, el INSEP en el Chaco 3.210 y el IACEP 2.372 pesos. El tratamiento de conducto non uniradicular, con las radiografías incluidas, Yoscor estaría pagando 2.900 pesos, IPS 6.160, el Chaco 5.350 y el IACEP 5.329. Yo le hago estas comparaciones para que ustedes vean cómo, o sea, vendría a ser como que esto es la representación de la misma obra social, solo que cada provincia la maneja, digamos, como le parece. Entonces, esta sería una buena pregunta para hacerle a los directores, digamos, de los círculos. ¿Por qué nosotros tenemos las prestaciones, digamos, diferenciadas con respecto, o sea, cada provincia tiene su arancel y bueno, y en base a qué, la más baja es Corrientes. Así que fíjense dónde van a ir a trabajar. Bueno, y el último código que es limpieza, o sea, una limpieza a un paciente, 500 pesos pagaría Yoscor. Acuérdense que de estos 500 pesos, el colegio odontólogo, el círculo, se queda con un porcentaje, ¿eh? No van a ganar los 500 pesos así como ven ahí. O sea, siempre hay que dejar en el colegio lo que te nuclea, la comisión
por estar uno inscrito en el lugar, digamos. Bueno, en IPS Misiones paga 1.050, en INSEP 1.070 y en Formosa una limpieza, la obra social de Formosa paga 710 pesos. Bueno, esto es algo que nosotros nos quedamos pensando, pero bueno, cada obra social es de la provincia, esto lo maneja cada provincia, digamos. Lo otro que quiero que vean es, por ejemplo, OSDE, que es una empresa de medicina prepaga nacional, es el mismo OSDE en Misiones, Corrientes, Chaco, es OSDE. Pero fíjense la diferencia que hay en Corrientes, por ejemplo, OSDE a los profesionales le paga una consulta 1.081 pesos. En Misiones, el mismo OSDE, 1.400. En el Chaco, 1.700. En Formosa, 1.150. Y estas son las cosas que por ahí, cuando yo les muestro siempre a los alumnos, generan como inquietud. ¿Por qué en algunos lugares cobran más la misma hora social? ¿Y por qué en Chaco pagan más que en Misiones o pagan más que en Formosa si es lo mismo? O sea, es como que decimos, ¿por qué no nos pagan a todos lo mismo? Bueno, pero no, o sea, eso está así estipulado y cada lugar tiene los aranceles fijados, digamos. Lo mismo ocurre con Swiss Medical. Vean ustedes que en Corrientes, o sea, siempre como que está más bajo digamos, el arancel. Misiones tiene un poquito mejor. Miren que son los mismos códigos, ¿eh? El 0208 es una restauración estética para Swiss Medical, con lámpara, digamos. Entonces pagan en Corrientes 3.400, en Misiones 5.000, la misma obra social, el mismo Swiss Medical. En Chaco paga esto y en Formosa 3.450. O sea, más que nada le hice digamos, esta diapositiva para que ustedes vean la diferencia que hay con la misma obra social en las diferentes provincias. Y por último, para no aburrirles tanto, le puse Medife, que es también otra obra social. Y también vean ustedes las diferencias que hay. Corrientes siempre viene bajo. Bueno, acá el Chaco nos ganó, pero, o sea, lo que siempre uno se pregunta es por qué Medife paga mejor en Misiones, por qué paga tan poco en Corrientes. Y bueno, todas esas son las preguntas que a ustedes podrían hacerles ahora a los directores, digamos, de las obras sociales. De los colegios, perdón, los colegios círculos que van a venir la próxima clase. Y bueno, y acá les puse un caso clínico para que ustedes vean en forma particular con Yoscor como cobraríamos. En Corrientes, un paciente que hay que realizarle una consulta porque viene por primera vez, tiene 2 lesiones cariosas, tiene un resto radicular, o sea que tenemos que hacer una extracción, y hay que hacerle un cepillado mecánico, tatrectomía. Y en las 2 lesiones cariosas tenemos que hacer la eliminación de la carie y hacer una obturación estética. En forma particular, estas prestaciones tendrían un valor de acuerdo a los aranceles que yo le mostré primero en la primera plantilla, que eran los aranceles mínimos, 42.250 pesos, saldrían esas prestaciones para ese paciente. El mismo caso clínico con Yoscor, haciendo lo mismo, yo cobraría 5.700 pesos. Con OSDE, atendiendo a este paciente, haciéndole lo mismo, 9.947. Con Medife, 10.232. Y con Swiss Medical, me pagarían 11.460 por estas mismas prestaciones. O sea, ustedes falta el descuento. Y bueno, y ahí a eso aplicar el descuento que, bueno, que nos hace el círculo colegio o la asociación donde nosotros vamos digamos, a inscribirnos para poder tener. Y obviamente que el problema que tiene cada obra social, por ejemplo, OSDE, ustedes por ahí creen que tiene buenos aranceles y por ahí no son tan altos los aranceles, pero la gente por ahí la atiende más porque es una obra social que o sea, les paga como rápido a los 3 meses. O sea, yo hoy le atiendo a este paciente, acá les pongo este caso clínico con OSDE,
Y yo cobraría en noviembre, diciembre, enero. En febrero cobraría los 9.000 estos, 9.947 pesos. Bueno, ni siquiera sería, bueno, vamos a hacer que nos saque el colegio un 10%, o sea que me quedarían. En febrero 9.000 pesos cobraría. ¿Entienden? En forma particular, hoy cobro los 42.250. El Yoscor, por ejemplo, por eso, vieron, chicos, que mucha gente, a veces uno dice, uy, tengo Yoscor, nadie me quiere atender. Ustedes vieron los aranceles que tiene Yoscor. Y encima pagan a los 6 meses, 8 meses, a veces al año. O sea, imagínense que ustedes hoy le trabajan a este paciente, facturaron los 5.700, el colegio le sacó el 10%, le queda en 5.000 pesos, redondeando una cifra, que la van a cobrar en mayo del año que viene, mayo, junio. O sea, ¿ustedes creen que vale lo mismo los 5.000 pesos, sobre todo en este país que tenemos tanta inflación, que cada vez que uno va a la casa dental, los materiales aumentan una barbaridad por semana? Ustedes los ven y lo saben porque compran materiales para hacer trabajo en la clínica. Así que, bueno, entonces por eso es que yo les quería dar esta clase para que ustedes vean por ahí los problemas que el otro día la doctora les contaba que hay, que el odontólogo a veces es como que no es una profesión independiente porque es como que estamos dependiendo de esto, de estos aranceles, que nos paguen dentro de 6 meses. O sea, hay un montón de cosas que por ahí no están tan buenas, digamos, con el tema de las obras sociales. Por eso es que en este momento, la mayoría, si ustedes tienen obras sociales o tienen medicina prepaga, van a ver que en muchos lugares no están atendiendo, o sea, directamente nadie quiere recibirles, o si le reciben, le cobran digamos, una diferencia por tratamiento, porque fíjense ustedes, una limpieza en Yoscor, 500 pesos, chicos. ¿A usted le parecen, no sé, hacemos con ultrasonido, con gel de bicarbonato, gastamos un montón de cosas, 500 pesos, creo que ni siquiera el descartable cubrimos con eso? O sea, y eso es hoy, y estos 500 pesos me lo van a pagar dentro de 6 meses, 8 meses, ¿entienden? Por eso es que cuando uno entra en el tema y lo estudia un poquito más, uno se da cuenta por qué cuando uno va con su hora social, ay, tengo Yosco, no te atiendo o te cobro sobre tu consulta 3.000 pesos. Y bueno, cuando le cobren, o sea, yo sé que al afiliado, porque yo también tengo obra social y he tenido una de las medicinas, o sea, estas de medicina prepaga, digamos, buena, donde yo por mes gastaba, o sea, un montón de dinero por el grupo familiar, y cada vez que me iba a hacer un análisis, no, este no te cubre, esto, lo otro. Entonces uno dice, pucha, o sea, el afiliado que hoy se afilió voluntariamente a OSDE está pagando bastante como para que vaya a un consultorio y le diga, no, te cobro diferencia. Pero ustedes vean que OSDE es una muy buena obra social, pero miren lo que está pagando una limpieza, por ejemplo, 1.200 pesos, ni eso. O sea, no es que tiene unos aranceles espectaculares. Lo que pasa es que los pacientes pagan mucho por tener esta obra social, digamos, pero no es que el profesional cobra eso. O sea, no es porque ustedes tengan, el paciente a veces viene con un plan 410, pero el 410, el 310, el 210, el 150.000, al odontólogo le paga lo mismo. Lo que pasa es que el paciente va teniendo incorporaciones de servicios. En el OSDE 210 es cosas comunes, en el 310 le cubre un implante por año, en el 410 le cubre una cirugía estética de la cara. O sea, pero no por eso ustedes como odontólogo van a cobrar más cuando el paciente venga con un carnet que tenga 410. O sea, nosotros vamos a cobrar lo mismo para cualquier tipo de obra social. Ya les digo, lo único beneficio, el beneficio que tiene esta obra social es que dentro de 3 meses uno, más o menos 3, 4 meses, cobra el trabajo, pero son 3 o 4 meses, que no es el arancel de hoy. Y fíjense que tampoco, hoy, miren, estábamos mirando una restauración en forma particular, una restauración con material estético, deberíamos estar cobrando 12.000 pesos, cubriendo los materiales, haciendo un buen trabajo. Miren lo que paga OSDE, o sea, les nombro OSDE, pues, puede ser Médica, lo me dice, que son empresas de medicina prepaga que
el que tiene sabe que paga un montón, pero fíjense lo que le pagan al profesional, 2.850 pesos. O sea, 10.000 pesos menos de lo que estaría estipulado como arancel mínimo sobre esa prestación. ¿Entienden? Así que, ya les digo, yo un día tuve una experiencia con un paciente que me tiró su tarjeta de OSDE sobre el escritorio y me dijo, yo tengo OSDE. Entonces, yo le digo, mire, o sea, OSDE prácticamente paga lo mismo que otras obras sociales. No, no puede ser. Entonces saco y en ese momento la verdad que Yoscor estaba un poquito mejor y era, chicos, una diferencia, no era así como ahora que es la mitad, pero eran diferencia de 200, 300 pesos. El hombre no podía creer, no podía creer. Me dijo, ¿cómo puede ser que yo que tengo OSDE a usted le pague lo mismo? Bueno, le digo, es para que usted vea que no porque usted paga un super plan y usted esté pagando 40.000 pesos al mes para tener OSDE, a mí me van a pagar por su restauración 30.000. O sea, el paciente por ahí a veces cree que porque tiene OSDE, el profesional cobra más y cobra igual que con cualquier otra obra social. Fíjense, los aranceles. Y yo por eso le hice todas estas comparaciones. O sea, es más, Swiss Medica hoy día está pagando mejor que OSDE, una obturación o cualquier otra cosa. O sea, es para que los que tenemos veamos y bueno, y también para que ustedes, a veces les digo, porque a veces hablan en las reuniones, en las reuniones así de familiares o de amigos, empiezan, no, que chanta al médico, que me cobró, me quiere cobrar sobre la obra social y bueno, ustedes tienen ahora, hoy, conocimiento de lo que está pagando una obra social, o sea, obra social, una empresa de medicina prepaga como son estas. Le nombré estas, hay miles, como les dije, ustedes, hay empresas de medicina prepaga muchísimas, hay asociaciones con convenios con clínicas, bueno, que generan una pequeña obra social o algo así del lugar. O sea, pero vean lo que es la problemática que tenemos nosotros. Y bueno, y uno cuando empieza como odontólogo, bueno, lo que dice, bueno, voy a atender para empezar a tener pacientes, para que me conozcan. Y bueno, pero es una forma de arrancar, pero es para que vean ustedes que la profesión por ahí es, o sea, es pelearle todos los días. No es que vamos a llenarnos de dinero, digamos, de un día para el otro. Así que bueno, esto era lo que le quería compartir. Espero que, bueno, les haya sido más o menos entretenida y hayan entendido. Y bueno, cualquier cosita me pueden preguntar. Y bueno, en la próxima clase, ya le digo, van a estar los directores de los círculos y ahí ustedes le pueden preguntar todas las inquietudes que tengan, dónde me tengo que hacer la matrícula, qué debo presentar. Bueno, todas esas cosas le van a dar en el momento que ustedes vayan a ya hacer el trámite, ¿no? Pero bueno, o sea, y ver este tema, la problemática de por qué cada lugar tiene otro arancel. Yo cuando trabajaba, pues yo soy misionera, yo cuando trabajaba en misiones, la verdad que veía que había una organización muy buena con respecto a lo que era el círculo, porque no sé si todavía sigue siendo así, pero cuando, o sea, qué sé yo, alguna obra social estaba muy retrasada con el pago, les digo, 6 meses. En ese momento, o sea, la Federación Odontológica Misionera llamaba a todos los círculos, o sea, todos los odontólogos de la provincia de Misiones dejaban de atender IPS, por ejemplo, por decirle, porque venían atrasados con el pago, porque no, por eso vieron que Misiones tiene bastante buenos aranceles, porque es como que buscan así, digamos, beneficiarlo un poco más al profesional, pelean por los intereses del odontólogo, o sea, están bastante organizados en ese tema, digamos. Entonces, si una obra social, o sea, nos ponemos todos los odontólogos y no la atendemos, obviamente que la obra social se ve digamos, en el aprieto de tener que o pagarnos más rápido o mejorarnos el arancel, pero por ahí lo que pasa es que cuando está así disgregado, como por ejemplo les mostré que había en Corriente hay dos asociaciones, está la asociación y está el círculo, entonces todo lo que estamos asociados al círculo, al colegio odontólogo, podemos decir, no, no atendemos Medife, pero por ahí Medife va y habla con la asociación y le dice, che, ¿me puede atender por estos aranceles? Sí, sí, hacemos el convenio y sí, o sea
todas esas cosas, eso es lo que yo le decía a ustedes hoy, que está todo, cada parte está como fragmentada también dentro de sí, digamos. O sea, la parte privada, el sector de la seguridad social, la parte hospitalaria, o sea, son tres subsectores que están divididos, pero a su vez dentro de cada uno hay problemas también que solucionar. Muy bien. Bueno, chicos, Puede nos vemos. dejar de compartir nomás la pantalla. Ah, por acá Doctora. arriba, a ver. Ahí.